Regulación por conmutación con aislamiento, configuración rebote, flyback, parte 2. Cálculo de la inductancia de magnetización. Retomando el argumento geométrico anteriormente desarrollado, el valor promedio de la corriente de magnetización en el intervalo T1 se puede definir como el cociente entre la corriente y su S promedio y el factor K. Realizando los reemplazos correspondientes y simplificando, las ecuaciones 26 y 27 presentan las dos formas alternativas de calcular la corriente promedio de magnetización, en función de la tensión de salida o de la tensión de entrada. Conocida la corriente promedio en la inductancia de magnetización ILM y el valor del rizado de la misma, delta ILM, es posible calcular los valores máximos y mínimos de la corriente de magnetización, como muestran las ecuaciones 28 a 31. Si se requiere, los valores extremos de la corriente de magnetización podrían expresarse en función de la tensión de salida, apoyándose en la ecuación 26 para desarrollar las ecuaciones homólogas a la 30 y 31 en función de la tensión de salida. Como en las configuraciones conversoras consideradas anteriormente, el modelo ideal que se está desarrollando se basa, entre otras hipótesis, en que la corriente en el elemento de transferencia de energía, en este caso la inductancia de magnetización, no se interrumpe durante el ciclo de operación. La ecuación 32 presenta el caso límite entre el régimen de operación con corriente no interrumpida y el régimen de operación con corriente interrumpida, que ocurre cuando la corriente de magnetización se hace cero en el instante en que concluye el modo 2 de operación y se inicia un nuevo ciclo con el encendido del conmutador controlado Q y el comienzo del siguiente modo 1. Conocido el valor crítico de la corriente de magnetización, la ecuación 33 permite calcular el valor mínimo de la inductancia de magnetización, Lm min, necesario para lograr que la corriente de magnetización no se haga cero antes de que termine el intervalo T2, asegurando que siempre se opera en el régimen con corriente no interrumpida y que, por lo tanto, se cumple una de las condiciones necesarias para que sea aplicable el modelo ideal. Para definir la corriente en el diodo hay que considerar que, por continuidad de la corriente de magnetización, en el momento T1 en el que el controlador ordena el apagado del conmutador controlado Q, empieza a circular por el circuito del secundario una corriente I sub 2 de T1 que produce el mismo efecto de magnetización en el núcleo. Esta corriente, que es la que circula por el diodo rectificador, corresponde con el valor pico de la corriente de magnetización del primario, reflejado al secundario a través de la relación de transformación presentada en la ecuación 35. En general, por conexión en el secundario, la corriente en el diodo I sub D de T es la suma de los componentes DC y de rizado de la corriente en el condensador y la corriente en la salida, como representa la ecuación 36. Además, se cumple que la tensión en el condensador B sub C es la tensión de salida B sub O. Operando en estado estacionario, la tensión B sub O debe ser constante, lo que implica que, como el voltaje en el condensador Bc no puede cambiar su valor promedio, una vez alcanzado el estado estacionario, la corriente en el condensador debe tener un valor promedio igual a cero. Por otra parte, en estado estacionario y en primera aproximación, la corriente de salida I sub O debe ser constante sin componente de rizado. Las dos consideraciones anteriores implican que el componente DC de la corriente del diodo y D debe corresponder exactamente al valor de la corriente de salida IO, mientras que el componente de rizado delta y D debe corresponder exclusivamente al condensador, por lo que el rizado de corriente en el condensador delta y C resulta ser igual al rizado de la corriente de magnetización multiplicado por la relación de transferencia de corriente entre el primario y el secundario del transformador.
Las ecuaciones 40 a 42 resumen las características que debe tener el diodo que se seleccione para esta aplicación en lo referente a las corrientes directas pico y promedio y a la tensión de bloqueo inversa. Por inspección, resulta que la tensión inversa que se aplica al conmutador controlado empieza en el instante T1 más, cuando se ha ejecutado la acción de apagado del conmutador, el diodo del secundario ha empezado a conducir y aparece en los terminales del primario del transformador la tensión de salida reflejada a través de la función de transferencia de voltaje del secundario al primario. Despreciando la caída en conducción del diodo, tanto por estar trabajando con el modelo ideal como por el hecho de que, en general, es pequeña en comparación con la tensión de salida VO del conversor, la ecuación presenta la tensión aplicada al conmutador principal que, necesariamente, debe ser menor que la tensión de bloqueo directa del dispositivo seleccionado para evitar fallas catastróficas. Tomando en cuenta que, por conexión, la corriente en el conmutador principal es la misma que circula por la fuente de alimentación y por la inductancia de magnetización, y empleando estos valores ya conocidos, las ecuaciones 46 a 48 resumen las características que debe tener el conmutador controlado que se seleccione para esta aplicación en lo referente a la tensión de bloqueo directa y a las corrientes directas pico y promedio. Durante el intervalo T1 el condensador y la carga están aislados del resto del conversor porque el diodo está polarizado en inverso. En estas condiciones la corriente de salida se mantiene gracias a la corriente que sale del condensador descargándolo. La cantidad de carga que sale del condensador durante el intervalo T1 es la integral de la corriente entregada a la carga, IOT, en el intervalo T1. Si la tensión de salida y la carga permanecen constantes en este intervalo, la corriente de descarga es constante y la cantidad de carga entregada es igual a la corriente multiplicada por la duración del intervalo. Aplicando la definición básica de la relación carga almacenada, capacidad, tensión en el condensador, el cambio en la carga almacenada se puede convertir en un cambio en el voltaje entre los terminales del condensador. Conocido el cambio de voltaje en función de la corriente entregada, el valor de la misma se puede expresar en función de los parámetros del circuito, como se presenta en las ecuaciones 54, basada en las variables de salida, y 55, basada en las variables de entrada. Conocida esta relación, se puede convertir en la ecuación que permite calcular el valor del condensador requerido para que el rizado de voltaje en la salida no supere el valor máximo especificado, como se presenta en la ecuación 56. Operación con corriente interrumpida. Si se opera con corriente de magnetización interrumpida, la corriente al comienzo del intervalo de conducción es cero y durante todo el intervalo T1 crece linealmente, según indica la ecuación 57. En estas condiciones, la corriente de magnetización se convierte en un tren de pulsos triangulares tipo diente de sierra, de base igual a T1 o Kt y de altura delta ILM. Conocida la forma de onda, el valor promedio de la corriente de magnetización, Imac promedio, que es también el valor de la corriente promedio en la fuente, IS promedio, y en el conmutador controlado, se puede calcular en base a la forma de onda, como el área de uno de los dientes de sierra promediado en el periodo T, tal como indica la ecuación 58. A continuación, asumiendo que el conversor es no disipativo y planteando el equilibrio entre las potencias de entrada y de salida, según la ecuación 59, se obtiene la relación entre la tensión de salida y la de entrada, presentada en la ecuación 60. La ecuación 60 demuestra que la relación entre la tensión de entrada y la de salida es fundamentalmente diferente cuando se trata de operar el circuito en el régimen de corriente interrumpida, en la inductancia de magnetización, y, adicionalmente, la tensión de salida pasa a depender de la impedancia de carga. Por lo tanto, es práctica normal diseñar el conversor para que opere siempre en el régimen de corriente no interrumpida en la inductancia de magnetización, aunque para eso sea necesario incluir en el secundario del transformador una resistencia de drenaje en paralelo con la salida, para que la corriente promedio mínima sea superior al valor crítico.
Diseño para entrada BS variable. Como en casos anteriores, dada una tensión de entrada variable en un rango BS mínimo, menor o igual que BS, menor o igual que BS máximo, se debe trabajar con un K variable correspondiente al valor específico del voltaje de entrada en cada conmutación, como presentan las ecuaciones 61 a 63, y, en todo el rango de operación, se debe cumplir que el K que corresponde a un valor específico del voltaje de entrada dentro del rango señalado cumple con estar en el rango K mínimo menor o igual que K menor o igual que K máximo. Para que el diseño sea posible utilizando el modelo simplificado, se debe cumplir que el valor de K máximo calculado esté dentro del rango donde el cálculo usando el modelo ideal es válido, por lo que se debe ajustar el diseño para que se cumpla que K más es menor o igual a 0,6. En el caso de K variable, es necesario revisar los cálculos realizados con K fijo, ajustándolos según sea necesario considerar, en el peor caso, K más o K min. En estas condiciones, el conversor solo puede operar en lazo cerrado, de forma que el factor K se ajuste automáticamente frente a las variaciones del voltaje de entrada. Si resulta necesario, es posible realizar un lazo predictivo, feed-forward, midiendo directamente el voltaje de entrada y precalculando el valor de K necesario para el siguiente intervalo de control.